hay preocupación con que las bandas haitianas estarían utilizando las remesadoras dominicanas. Estados Unidos estaría emprendiendo acciones contra ese empresario. Dentro de 15 o 20 años, tal vez menos, nosotros podríamos ser una minoría dentro de nuestro propio territorio. Cuando se entrega el informe de seguridad nacional, que los presidentes lo ven como tal, hacen un informe de seguridad nacional y un informe secreto, los expresidentes cambian de idea. Y fíjate que se reúne y todo, y sale todo el mundo con otra visión de la reunión. Se trataron varios puntos en la reunión de Estados Unidos y fue de lo que se le presentó a los expresidentes acá. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Alfredo de la Cruz Rijo, analista político y geopolítico internacional y sobre todo que conoce muy bien lo que acontece en la República Dominicana en materia de seguridad. Hace pocos días justamente hubo una reunión en el Ministerio de Defensa donde participó el presidente Abinader con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Se habló de la situación migratoria y también del gran problema que tenemos de frente con Haití. Pero, ¿qué hablaron? Y sobre todo, ¿qué hay en cuanto a componentes internacionales que lo motiva a ellos a reunirse? Bienvenido, Alfredo. Gracias, Peguero. Un placer estar de nuevo aquí en tu espacio. Es un placer. Gracias de corazón. ¿Qué te parece y cuál es el trasfondo que hay en este encuentro que coordinó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con estos expresidentes que de alguna u otra manera han sido responsables o corresponsables de esta migración que tenemos masiva al país procedente de Haití? Sí, mira, es una interesante pregunta y es bueno ponernos en contexto. Sabemos que Haití ha vivido en una crisis casi permanente desde antes de su independencia, desde que por allá pues, en el bosque de Caimán se reunieran los principales representantes de los esclavizados en las plantaciones del norte del país, donde hicieron el juramento de Caimán, donde la sacerdotisa Cecil Fátima degolló un cerdo y ellos tomaron la sangre y juraron expulsar a los blancos de aquel territorio y libertar a todos los negros esclavizados. Que es por eso que, a decir de algunos cristianos, la nación de Haití nace dentro de un pacto con Satanás, porque fue en medio de un rito vudú donde se hace este acto, donde se invocaron a los loaces para que ellos le protegieran en contra del Dios de los blancos que lo tenía esclavizado. Bueno, desde ese momento ella tuvo Bowman, que fue el líder de ese movimiento y que puso en zozobra a los colonos del norte de Haití. Al otro día, bueno, no se llamaba Haití en ese momento, sino la colonia de Saint-Domingue o Santo Domingo en francés. Empezó lo que fue la revolución de Haití, que tuvo un proceso que ya todos conocemos. Luego fue decapitado el señor Bowman. Luego entrarían en escena otra serie de figuras históricas como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, igual que Alexandre Pétion. Y conocemos cómo se dio todo este proceso, pero siempre como que el absurdo ha estado dentro de todas estas personas. A Toussaint, que no veía, porque hay que estar claro, Toussaint no veía como que Haití se independizara de Francia. Sencillamente quería que todos convivieran igual, pero él no se veía fuera de Francia. Ya con Jean-Jacques Dessalines la cosa cambia y sí declara la independencia en 1804. Pero aún así, sus principales colaboradores, Henri Christophe y Alexandre Pétion, terminan traicionándolo, terminan asesinándolo y terminan en una lucha ellos mismos por el poder y dividen el país. En el sur, Pétion, que era mulato, crea una república, y en el norte, Christophe crea una monarquía. Y vemos cómo todo esto como que se mezcla
el absurdo en todo lo que tiene que ver con la historia de Haití. Entonces, tras la muerte del presidente Jovenel Moïse en el 2021, esta crisis casi permanente en Haití se incrementa y las bandas que fueron creadas precisamente por los mismos políticos en sus luchas de poder adquieren gran parte de Puerto Príncipe. Y hoy, a decir de expertos, el 85% de Haití está en poder de las bandas criminales, que son cualquier cosa, pero digo que son más que banda, son ejércitos particulares y ya amenazan con expandirse fuera de Puerto Príncipe. Vimos videos en semanas pasadas cómo la gente tuvieron que huir de pueblos, cruzando ríos, huyéndole a esas bandas que violan a las mujeres, las niñas y asesinan a los hombres. Ese es el contexto que ha expulsado migrantes descontrolados hacia la parte este de la isla, y es esa presión que hay en el país. De alguna manera, República Dominicana ha tolerado durante décadas un flujo de indocumentados de Haití hacia República Dominicana, puesto que hay sectores productivos como la agropecuaria, la construcción y el turismo que se han beneficiado de esta mano de obra barata. El detalle es que hoy la cantidad de inmigrantes que hay es tan grande que ya diversos sectores de la sociedad están preocupados, y esto ha llevado a que instituciones, organizaciones de la sociedad civil se hayan interesado en el tema y hayan demandado a las autoridades acción sobre esa situación, donde cobra relevancia nuestro amigo Pelerín Castillo, Pantaleón, bueno, y Ángelo Vázquez, que yo diría, como diría Alvarito, yo creo que es la revelación del año. No porque esté trabajando con eso ahora, pues tiene más de 10 años, agregando más de una década en esto, pero por las acciones que ha hecho, que ha llevado a que las autoridades pues pongan el ojo en ese clamor popular que de alguna manera Ángelo Vázquez como que representa y ha encarnado. Entonces, dada esa situación que se da, bueno, vimos la situación de Bávaro con Matamosquito, y que hoy tú sales a la calle y tú ves la cantidad de inmigrantes haitianos que hay. Y aquí para pasar de lleno a lo que tú me preguntaste, quiero dejar un dato con constancia. En el año 1986, según la Organización Internacional del Trabajo, en República Dominicana habían 800,000 personas que se identificaban como haitianos o de origen haitiano en el 1986. Para el año 2013, 2015, cuando yo estudié Defensa y Seguridad Nacional, cuando hacía mi tesis, la relación civil-militar como parte de la Estrategia de Seguridad Fronteriza, ante la escasa información de la cantidad de inmigrantes de origen haitiano en República Dominicana, pues buscamos todos los archivos, todas las informaciones al respecto, y con algunas herramientas metodológicas llegamos a la conclusión científica de que aquí había en el 2014 entre 1.8 y 2 millones de haitianos. Eso es para esa época. Estamos hablando que ocurrieron los terremotos, se aceleraron las crisis recurrentes, luego vino el asesinato del presidente Moïse. Entonces ya hoy aquí nadie duda que haya más de 3 millones de haitianos. Entre 3 y 5, posiblemente. ¿Entiendes? Estamos hablando de más del 30% de la población inmigrante indocumentado. Entonces eso es, ningún país puede tener un futuro halagüeño con esta situación, porque en la geopolítica la demografía es fundamental. Y si tú tienes que el 30% de tu población es inmigrante y sobre todo una gran parte indocumentada, entonces, y con un índice de fertilidad como tiene este pueblo, podríamos entonces fácilmente estimar que dentro de 15 o 20 años, tal vez menos, nosotros podríamos ser una minoría dentro de nuestro propio territorio, y eso es peligroso. Bueno, al parecer, las autoridades se han dado cuenta de esto, pero el presidente Luis Abinader, porque en eso debemos ser claros, muchas personas atacan, pero yo, que soy un estudioso de estos temas, puedo ver que la forma más sistemática que ha habido de tratar este tema se ha dado en esta administración, a pesar de algunos errores. ¿Por qué? Por las medidas que se han tomado al respecto,
Pero claro, hay una situación y es que un problema como este no puede abordarlo, no puede asumirlo un solo partido y un solo gobierno. En un país como este, donde no se distinguen temas nacionales de los temas partidaristas electorales. Es decir, aquí no es como en otros países que hay temas nacionales que son sagrados. Aquí el único tema sagrado nacional es el turismo, que aquí después que entramos a la industria turística, que somos una potencia en el mundo, pues ningún gobierno se le ha ocurrido tocar eso, ni la oposición ponerle la mano. Entonces nosotros venimos demandando de cerca del año 2012, cuando empezamos a bregar con seguridad, que temas nacionales como la educación, la seguridad, la salud, el transporte, las relaciones internacionales, deberían de ser temas nacionales, temas de Estado, donde se tracen políticas públicas, pero que partan de la base de acuerdos nacionales con los principales líderes políticos y las principales fuerzas vivas de la nación, para que los salidos de esos consensos tengan la legitimidad de que fue precisamente consensuado con los principales actores. Y luego, si en el futuro cambia el color partidario, solamente haya variaciones de matices, pero la estructura de los proyectos, de las políticas públicas sean las mismas. Lo necesitamos en educación, lo necesitamos en salud, lo necesitamos en transporte y lo necesitamos en relaciones internacionales, principalmente lo que tiene que ver con una política exterior definida respecto de Haití. Entonces, cuando el presidente, dado que el presidente ve la situación y sus asesores, se convoca a los expresidentes para manejar ese tema. ¿Por qué? Porque los expresidentes, que son a la vez líderes políticos importantes de sus respectivos partidos políticos, si manejan el tema como se ha manejado hasta el momento con ribetes políticos partidaristas, pues van a implosionar esto porque manejan la media y tienen la forma de cómo poner a la población que aún medidas que se están haciendo que son positivas, la oposición la boicotea, como vimos en la ciudad del expresidente Leonel Fernández, que lo mismo que estaba proponiendo el presidente, él lo estaba proponiendo pero por su lado. Y el expresidente Danilo Medina habló de que incluso no estaba de acuerdo con las deportaciones. Y después, cuando se le hizo la invitación, dijo que ni siquiera la Casa Nacional del PLD, sino que la Casa Presidencial del PLD. O sea, ellos estaban cerrados a banda. ¿Qué pasa? En eso se da la reunión del viaje del presidente Abinader a Estados Unidos y se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio. De allá para acá, cuando viene el presidente Abinader, pues todo cambia. Vemos declaraciones del expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina que van a asistir a la reunión. Pero hay un detalle. A esos expresidentes se le entregó un informe de seguridad nacional. Entonces, si recordamos que el presidente... ¿Qué contenía? Ahí vamos. Informe? Si recordamos, el presidente Luis Abinader dijo que el tema de Haití, el impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana era un asunto de seguridad nacional. Es bueno que el auditorio sepa lo que es un tema de seguridad nacional. Cuando un Estado, cuando el gobierno de un Estado designa una situación, un tema como de seguridad nacional, eso implica que no se puede resolver con los elementos tradicionales. Y ese gobierno está en la disposición de trasladar recursos de otras áreas específicamente a eso para reducir ese problema de seguridad nacional a su mínima expresión. Porque los temas de seguridad nacional son temas que tienen la capacidad de poder poner en riesgo la institucionalidad misma del Estado, la existencia del Estado nacional. Por lo tanto, este tipo de problema tú no puedes evadirlo. Tú tienes que afrontarlo directamente, acorralarlo por otro lado y tienes que sacar los recursos donde sea, aunque deje otras áreas sin recursos. Entonces, cuando el presidente Luis Abinader está identificando este tema con la seguridad nacional, significa que hay que darle con todo. Entonces, cuando se entrega el informe de seguridad nacional, que los presidentes lo ven como tal, hacen un informe de seguridad nacional, un informe secreto, los expresidentes cambian de idea. Y fíjate que se reúne y todo, y sale todo el mundo con otra visión de la reunión. Incluso se le presentó material audiovisual. Así es. De muchas cosas que por motivos de Estado, el pueblo dominicano no se le puede presentar tan crudo o la realidad de una manera... Por lo delicada de la información. Sí. Sí, mira, nosotros tenemos información de fuentes nuestras, de que se trataron varios puntos en la reunión de Estados Unidos y fue de lo que se le presentó a los expresidentes acá.
obviamente, es información no oficial, porque este tipo de información quizás ni se va a anunciar, porque es información de Estado. Y si fue en un informe de seguridad nacional, los expresidentes no van a hablar de ello. Pero hay preocupación con que las bandas haitianas estarían utilizando las remesadoras dominicanas como forma de financiarse y se estaría lavando dinero a través de estas instituciones remesadoras. Eso es muy peligroso porque significa que estas instituciones están evadiendo todo el control que se ha puesto sobre el mercado financiero y estarían recibiendo financiamiento. Y algo de cierto hay, porque esas bandas siguen recibiendo armas y armas de muy alto calibre y armas modernas. Sobre todo evadiendo controles fiscales dentro de Estados Unidos. Así es. Porque lo que hace esto es que utiliza a la República Dominicana como puente. Así es. Porque ya esto pudiera despertar cualquier alerta dentro del mismo Estados Unidos viendo el flujo. Así es. Cuando el flujo es a través de la República Dominicana, entonces ellos no tienen ese control de ese dinero que llegue hacia Haití. Así es, porque está generándose acá y pasarían como transferencias normales de la diáspora haitiana que hay aquí en el país. Se vería así. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que habría un empresario haitiano con gran influencia en República Dominicana que Estados Unidos lo tiene en la mira y se mueve a sus anchas entre Haití y República Dominicana. Esto ha llamado preocupación y en las próximas semanas Estados Unidos estaría emprendiendo acciones contra ese empresario. ¿Pero es el que se comenta mucho en las redes sociales en las últimas semanas o es otra figura? No, es otra figura que no se ha mencionado. Que no se ha mencionado. No se ha mencionado. A ese sí se le estaría aplicando entonces sanciones. Así es, ese no se ha mencionado. Pero sanciones que serían solamente económicas o existiría alguna orden de captura en contra de él. Precisamente Estados Unidos quiere la captura de ese individuo y se van a poner en movimiento mecanismos para capturar a ese empresario muy poderoso. Otro detalle de lo cual se había hablado y se había informado pero eso que tú estás diciendo es sumamente importante, eso que tú estás diciendo allí. O sea, hay que ver el alcance que tiene este empresario, las conexiones que tiene o las posibles conexiones que tenga con las bandas, porque hay un tráfico, y ojalá tú puedas detallarlo, que hace pocos días BBC Mundo habló sobre ello, del mecanismo cómo llegan esas armas a territorio haitiano procedente de los Estados Unidos y de otras latitudes, y aparentemente Estados Unidos quiere cerrar ese tráfico de armas que en una oportunidad el Comando Sur lo denunció hace aproximadamente 2 años en una rueda de prensa de la administración Biden. Bueno, precisamente ese otro de los puntos que se trató sobre los flujos de armas que vienen desde Miami hacia las bandas. Y aquí tuvimos en días pasados la visita del canciller de Kenia, que en declaraciones públicas él mismo dijo que las bandas en Haití tenían mejor armamento que la misma misión de apoyo a la seguridad. Y ese era un problema grande porque esos canales para el flujo de armas seguían activos. Entonces, Estados Unidos le ha preocupado eso y quiere poner control sobre eso, sobre ese flujo de armas para reducir la obtención de armas por parte de estas bandas, puesto que si tú no controlas, si tú no inmovilizas las bandas, no las desactivas, entonces ¿cómo tú estabilizas el país? Entonces son de las preocupaciones que hay por la cual, por ejemplo, la misión de apoyo a la seguridad de Kenia, entre otras cosas, no ha podido hacer mucho. Primero, no tiene la cantidad de efectivos necesarios, efectivos militares, para poder, en este caso policiales, para poder establecer la seguridad. O sea, con 400, con 500, con 1000 ni con 2000. Allí tú necesitas por lo menos una fuerza activa de 10,000 efectivos para tú poder estabilizar y pacificar ese país, para poder reconstruir ese país y para poder desactivar las bandas. Porque hasta ahora las bandas han estado riéndose de todo el mundo. Fíjate que hay una banda ahí que tuvo por 3 meses el aeropuerto bloqueado
de Puerto Príncipe. Entonces te dice el poder de armas que tienen y de efectivos. Y el fin de semana se metieron en una hidroeléctrica y apagaron temporalmente la electricidad también de un poblado en Haití. O sea, ¿qué te quiere decir eso? ¿Y qué hay de cierto? Porque Pelegrín Castillo estuvo aquí la semana pasada y estaba denunciando que también desde la República Dominicana hay investigaciones donde se quiere exigir el cumplimiento en cuanto a telecomunicaciones se refiere, porque se han detectado una cantidad importante de números registrados en la República Dominicana que están siendo utilizados en Haití y también en la República Dominicana por personas en condición de ilegalidad para asuntos delictivos. Eso se trató también en esa visita del presidente a Washington. Así es. Aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo Pelegrín Castillo, un tolete, sí. Un tolete. Fíjate, ese es otro de los puntos que se habló, de que aquí, tú sabes que aquí hay una ley, aquí eso se reguló hace tiempo, de que para tú obtener un teléfono, tú tienes que tener una identificación. Pues otro de los temas es que precisamente se han estado vendiendo teléfonos, no solo teléfonos de esos comunes y corrientes, sino teléfonos satelitales, que han terminado en manos de estas bandas criminales. Y eso es muy preocupante. Incluso, ese es un tema de las telecomunicaciones, que podemos entrar por el mismo lado de las emisoras. Y hemos visto al licenciado Guido Gómez Mazara, enérgico con este punto, que es necesario recuperar la soberanía nacional en cuanto a la región de fronteras, que de que tú pasas de Azua empiezas a escuchar emisoras del vecino país. En ese sentido, eso es una actuación excelente y que la felicitamos y debe de incrementarse para lograr independizar lo que se llama la soberanía del espectro eléctrico nacional en cuanto a las emisoras. Entonces, en cuanto a la telefonía, esto es muy importante que eso se debatiera, y eso significa que hay que meter la compañía telefónica en cintura, porque han estado violando las leyes nacionales en lo que tiene que ver con esto de la venta de equipos de telecomunicaciones a personas que no tienen identificación. Pero fíjate si esto es algo crítico que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos en el sector de las telecomunicaciones, pero aprovecho para hacer un llamado. O sea, no es posible que en todos los colmados se venda, tú puedas comprar un número como si fuera una libra de arroz o como si fuera a comprar un pan o 2 huevos. Pero si tú vas a la Duarte, si tú vas a algunas concentraciones aquí en las afueras de la ciudad también, te venden la cantidad que tú quieras de chips y eso puede ser utilizado para otros fines, y es allí donde se involucra lo que tú dijiste al principio de la conversación, la seguridad nacional. Entonces yo entiendo que es tiempo ya de que los principales actores de este segmento, Claro, Altiz, Viva y los demás, se pongan claro con esto, porque si no también tendrán un enfrentamiento de los medios de comunicación de la República Dominicana, lo que tenemos responsabilidad y lo que sabemos el impacto de esto que tú estás presentando, que también Pelegrín dijo y que siempre hemos estado conscientes de ello, que no es únicamente para asuntos vinculados al narcotráfico, sino que esto va mucho más allá, y donde ustedes por vender y por tener un volumen de venta amplio no pueden entender que somos una isla, como lo hacen también los que venden salami, los que venden espagueti y los que venden varilla, que ellos lo que quieren es mercado. A ellos no les importa si el país se hunde, mientras ellos tengan mercado, ellos están felices. Sí, eso es un problema grave desde el punto de vista de la seguridad nacional. Por ejemplo, cuando aquí se aprobó esa ley hace unos años, acuérdate que se exigió, todo el que iba a comprar un teléfono tenía que estar registrado, es porque tenía que tener documentos. Eso ayuda a la trazabilidad, es decir, que cuando cualquiera hace una llamada en cualquier sitio, en una investigación futura, tú puedes determinar por la traza quién hizo, porque está todo registrado. Pero si estamos nosotros registrados, pero hay una parte dentro de esa población flotante indocumentada que tiene facilidad de adquirir estos números, puede hacer cualquier cosa, y justamente dentro de esa misma persona hay muchos que ciertamente vienen a trabajar y a producir e integrarse a la vida productiva, pero hay otros también que vienen a delinquir y que son parte de esas organizaciones delictivas.
que ya al ser de otro país, ya eso entra dentro del crimen transnacional. Entonces, eso afecta a la seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, las compañías telefónicas tienen que jugar su papel de responsabilidad social, pero sobre todo el gobierno dominicano, como ente regulador, tiene que llamarla a capítulo. Y nosotros esperamos que dentro de los planes que tiene el doctor Gómez Mazara esté precisamente eso de entrarle a las compañías de telecomunicaciones en lo que tiene que ver con el expendio, la venta de aparatos de comunicaciones, porque eso es muy importante que haya control en ese ámbito, sobre todo con esa olla en ebullición, esa olla de presión en ebullición que tenemos al otro lado de la isla. Estoy totalmente de acuerdo. Esto puede, de alguna u otra manera, pues, buscar que a largo plazo, porque sabemos que ya esta administración termina en 3 años, a largo plazo, independientemente de lo que pase en el año 2028, la República Dominicana por fin tenga una política definida y futura en cuanto a Haití se refiere? Bueno, mira, primero reconocer el hecho de que los expresidentes se hayan reunido con el presidente y sobre todo reconocerle al presidente Luis Abinader que haya tenido la sapiencia y el sigilo de invitar a estos líderes nacionales para visualizar este tema que es bastante engorroso y bastante complejo, donde sus visiones como personas que han estado al frente de la cosa pública y que tienen una experiencia de Estado, las visiones compartidas de ellos 4 puede crear una visión del país en el tema de la política exterior respecto de Haití. Obviamente, luego de esta primera reunión, ahora pasarán a los técnicos y profesionales a operativizar esa visión de los expresidentes y del presidente. Obviamente, es un compromiso de todos los actores políticos de la sociedad dominicana, pero es una responsabilidad exclusiva del Estado, la operativización de la misma y la puesta en ejecución de la misma. Por lo tanto, yo espero que haya otra reunión, una reunión tal vez para hablar de los avances y una reunión final para presentar al país esa estrategia consensuada. Ellos hablaron de que iban a asistir a la primera reunión del Consejo Económico y Social. Hay para muchos el llevar la propuesta al Consejo Económico y Social es un problema que podría disluir los esfuerzos, pero yo pienso que ese es el desafío a que se enfrenta la oposición una vez... Si no participa. Exacto, una vez el tema tenga el Consejo Económico y Social. ¿Por qué? Porque el político que se sustraiga a ese debate y le dé larga y no aterrice, el pueblo, el electorado le va a dar su premio castigo en el 28, porque ya este es un tema que ya salió de los partidos políticos, este es un tema que ya es nacional y hay que enfrentarlo. Entonces, ¿qué bueno tiene esto? Esto tiene que por primera vez en cualquier otro país, esto es común, porque en Estados Unidos cuando hay una crisis nacional, tú ves a los presidentes en la Casa Blanca, a los expresidentes, todo al lado del presidente. Pero aquí, por lo que explicamos previamente, porque todo se usa con rédito político partidista, es muy raro ver a los expresidentes al lado del presidente, porque dicen, no, fue al Palacio a buscársela o anda en una. Entonces, cuidando su rédito político, se cuida. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Lo que tenemos llamando desde el 2012, que esos temas nacionales prioritarios se vean fuera de la política partidista. Ese tema de la política exterior de Haití, como ya dijimos en un anterior programa, Haití no es relevante internacionalmente para nadie más que para nosotros porque nos afecta el desarrollo de este país. Haití es un pesado lastre para nosotros para despegar al desarrollo. Entonces ese es un tema que tenemos que enfrentarlo como nación, todos unidos, sin ganancia política, aunque en este tema ganan todos. Gana Luis como presidente, que tuvo la visión y la inteligencia de invitarlos, pero además ganan el PLD, la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque también tuvieron la sapiencia de aceptar la invitación y visualizar en conjunto un tema que ahora mismo es crítico para la nación dominicana, sobre todo, que es lo que tiene el país encendido, los movimientos nacionalistas demandando que se haga algo y la sociedad en sí, que se siente huérfana, porque aunque se están haciendo cosas, la sociedad no la ve, quizá ha faltado divulgación. Entonces, pero yo pienso
que esto como un primer paso es excelente y debe seguir dándose. Y ya no solo en el ámbito de la migración y las relaciones internacionales, sino en educación, en salud y en transporte para resolver esos problemas. Pero además de esas acciones, yo entiendo que el gobierno debe elaborar campañas de educación y divulgativa de los actos de la historia heroica dominicana para que la sociedad hoy conozca lo que hicieron los grandes hombres dominicanos. No solo Duarte, Sánchez y Mellas, sino toda una pléyade de patriotas que lo sacrificaron todo para que tengamos este pedacito de tierra que se llama República Dominicana. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la gente no lo sabe, no lo ama, porque tú no amas, Peguero, lo que tú no conoces. Entonces, debemos empezar con las escuelas, con las emisoras, con las redes sociales, con todo, a hablarle de la historia heroica dominicana como un pueblo de campesinos que éramos nosotros, vencimos a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, porque el ejército haitiano venció al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército de Napoleón, que comandaba su cuñado de Clel. Pero nosotros, a ese ejército profesional, lo vencimos nosotros sin un ejército profesional. Le arrancamos nuestra patria en el 1844 y en unas cuantas batallas más dijimos que no éramos Haití, que nosotros éramos República Dominicana. Y hay que tener en cuenta algo que es importante que se diga, Peguero, y es lo siguiente. Empezamos este programa yo hablándote de cómo nace la revolución haitiana, cómo nace lo que dio con la creación del Estado haitiano, un rito vudú, que para algunos la nación, el Estado de Haití nace en un pacto con Satanás. Duarte, que era un individuo inteligentísimo y miraba al futuro, quiso que nuestra bandera tuviera una cruz en el centro, pero que dentro de esa bandera, el escudo, tuviera una Biblia abierta. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Pero los símbolos son tremendos, el lenguaje de los símbolos. Aquello nace con un rito vudú y con una consigna de matar a los blancos propietarios. Aquí es distinto. Aquí nace dentro de una mezcolanza de razas, blanco, mulatos, negros, porque me van a decir que Francisco Rosario Sánchez era blanco. No, para nada. Y Duarte para la época era un rico, ¿verdad? Entonces, Duarte une a la sociedad dominicana y crea ese proyecto con un símbolo dentro del cristianismo. ¿Ve? Dentro del cristianismo, la cruz que divide la bandera y un escudo con la Biblia abierta con ese versículo. O sea, que Duarte miró en el tiempo para que hoy supiéramos por qué fue la división, por qué fue la separación, por qué fue la independencia, porque éramos dos razas antitéticas, totalmente distintas, con culturas totalmente divergentes. Por tanto, tenían ellos que estar allá y nosotros acá. Y desde el principio de la fundación, desde que puso en ejercicio su visualización de este Estado, fue precisamente diciéndole al mundo cómo nacíamos nosotros, abierto a todos. Y por eso hoy, este pueblo que empezó con mucha miseria, hoy es la séptima economía de América Latina. Sí, yo entiendo también, basado en eso que tú explicas, que el mismo gobierno debe dar más posicionamiento a ese escudo, que lo han ido relegando, que lo tenía la administración pasada, y donde ahora lo que nos representa como gobierno es la cúpula del Palacio Nacional. Yo entiendo que esto invita a que se retome con mucho más fuerza lo que es el sentido de nuestros símbolos patrios y que sea esa representación patriótica lo que esté justamente al frente incluso hasta de las mismas comunicaciones de Estado, que en oportunidades sí está el escudo, donde en esas cartas que están timbradas, pero tiene que tener una presencia mucho mayor nuestros emblemas, no dejarlo únicamente para ocasiones especiales o algunas fechas patrias. Yo entiendo también ahí que ese cambio de alguna u otra manera nos alejó de lo que se quiso a lo mejor pues sembrar en la pasada administración. El escudo no puede estar fuera y tenemos que tener una identidad más allá de lo que es una cúpula y también dentro del mismo Palacio Nacional, en una de esas manifestaciones, por el frente, por la Avenida México, tú no ves una bandera de la República Dominicana. Tú, es la calle que está detrás, que no recuerdo cómo se llama, que es por donde está el Ministerio de la Vivienda,
donde hay otras oficinas gubernamentales, donde la gente se hace la foto, donde el extranjero cuando viene también se para al frente del palacio y se toma esas fotografías donde se ve una bandera. El Palacio Nacional debe estar lleno de la bandera dominicana y de algo mucho más representativo porque es la casa de gobierno, o una bandera mucho más grande que se pueda ver de cualquier punto próximo al mismo Palacio Nacional, algo parecido a lo que tenemos también con lo de la Plaza de la Bandera, que es un símbolo nuestro de la lucha, de la conquista del pueblo dominicano, y darle ese apoyo, como tú indicas también, para que esa fortaleza sea mucho mayor. Sí, es así. Sobre todo, la gobernación del Palacio Nacional debería tomar estas recomendaciones porque son muy importantes, sobre todo porque somos el único pueblo de América Latina que tenemos esa situación, que tenemos de tener el país más pobre y en una condición prácticamente famélica al lado, que es un peligro por todos lados. Entonces, mira Chile lo que está pasando, o sea, si tú ves hoy la prensa chilena, están denunciando que hubo un plan de reunificación familiar de haitianos, donde están llegando un montón de vuelos hasta Chile, de muchos niños, de adolescentes, bajo el concepto de reunificación familiar. Ahora, lo que están utilizando ellos es a Chile como puente, llegan a Chile, hacen un tiempecito, o tienen el pasaporte, y como ese pasaporte chileno es recibido en muchas latitudes, entonces se están yendo hacia otras naciones, por lo cual nosotros agradecemos a Chile también que siga facilitando toda esta documentación para que ellos se puedan seguir expandiendo por el mundo. Sí, otra cosa que quiero hacerle, una recomendación a nuestros empresarios, porque hace un tiempo aquí se trajo una idea de que la unión de la isla daba como resultado un mercado de cerca de 24 o 25 millones de consumidores. Pero yo le voy a decir una cosa a los empresarios. Dejen de estar pensando solo en el interés de ese mercado, que nunca la vamos a tener, porque la isla no es verdad que va a estar unificada y que nosotros vamos a ser el hegemón. Los haitianos, ni siquiera ellos mismos se han podido gobernar. Pero ni a ellos les interesa, porque si nosotros somos nacionalistas, los haitianos son ultranacionalistas. Sí, pero... o sea, pero lo que pasa, Peguero, que detrás de ese relato han dejado que aquí se caigan instituciones y ese flujo de migrantes. Y fíjate, porque es espontáneo esas voces que salen hablando de todo lo que se hace para restringir la inmigración. Eso no es espontáneo, todo tiene financiamiento. Entonces, precisamente eso, porque no todo el mundo tiene el discernimiento para saber lo que hay detrás, sobre todo que este es pueblo nuestro, lo que tiene un séptimo grado en promedio de educación. Y a veces lo que dice fulano lo cree, aunque no tenga fundamento, porque no se detiene a ver qué asidero tiene. Entonces, en ese sentido, sería bueno que miráramos eso, porque si seguimos con ese flujo de inmigrantes indocumentados descontrolados y no apoyamos las medidas que tome el Estado Dominicano para frenar esas inmigraciones y controlar eso, vamos a desestabilizar el país como está Haití. Y si desestabilizamos el país, no hay para nadie. Claro. No hay ni para lo que llamamos a tener un pensamiento más ecuánime, pero tampoco va a haber para ellos que quieren ese supuesto mercado de 24 millones de habitantes, que no cuenten con eso. No, eso no será posible. Es que ya ellos, la mayoría, no les importa lo que tiene que ver con esa estabilidad. Mientras ellos piensen en mercado, no tiene que ver con el tema de la estabilidad por el momento. ¿Por qué? Porque la mayoría ya tiene su dinero en paraísos fiscales, porque tienen su dinero ya resguardado y todas sus fortunas son intocables. Doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Y el día que aquí explote esta vaina, antes de las 24 horas, ya ellos y su familia están instalados con una ciudadanía en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otra latitud del mundo y con todo su dinero ahí mismo. O sea que a ellos poco les importa. Por eso hablan con tanta facilidad de regularización y no hablan de permisos temporales de trabajo a personas que hayan sido identificadas previamente por Haití, no de que la República Dominicana empiece de nuevo a gastar un dinero, como lo gastó Danilo Medina, más de 2.000 millones de pesos, para favorecer a determinado grupo económico y donde el 97% no cumplía con los requisitos. Ese es un detalle importante que tú mencionas, nos estaba quedando, José.
ahora mismo esos sectores empresariales están hablando de regulación. Incluso escuché a la presidenta de Acoprovi hablar de eso. No, pero es sencillo. Aquí, si aquí tenemos tantos inmigrantes indocumentados como se ve, los consulados están cerrados en Haití, ella decía, es cierto, pero lo que tenemos entonces es que hacer un plan de renovar los permisos a quienes lo tienen vencido. Pero primero que todo, aquí hay lo que se llama el Instituto Nacional de Migración, sí, que está incardinado dentro del Consejo Nacional de Migración, que son los que crean las políticas públicas. Pero ese Instituto Nacional de Migración puede hacer estudios. Entonces lo que hay que cuantificar, ¿cuál es la cantidad de mano de obra que necesita el Estado Dominicano en general? 1 millón, 1,5 millones, perfecto. Ahora, de esa cantidad de mano de obra que necesita el Estado Dominicano, ¿cuánta no tenemos? Si necesitaba 1 millón, nos faltan 200,000. Ok, esa es la población extranjera que nosotros necesitamos. Entonces, de los que están aquí con papeles vencidos, vamos a renovarle a los que tengan el perfil y la preparación, las capacitaciones, vamos a renovarles los papeles y con eso hacemos un número. Todavía falta, hagamos ese número. Bueno, de esos inmigrantes que están aquí indocumentados, vamos a ver cuáles califican, tienen las aptitudes y destreza. Lo completamos con eso. Todo lo demás para la camiona. Pero ojo, eso no lo va a pagar el Estado Dominicano, tiene que pagarlo el empleador. Pero ¿tú sabes por qué Acoprovi no lo quiere así y los empresarios no lo quieren así? Porque cuando tú contratas así, el contrato tiene que ser con los mismos valores que tú contratas a un dominicano. Tiene que tener seguridad social, todas las previsiones sociales. Por tanto, esa contratación no deprime la mano de obra porque es en condiciones similares. Entonces, ¿qué te hace eso? Tú tienes que subir el precio del trabajo. Tú tienes que tener un valor por el trabajo que sea justo en comparación al trabajo que están haciendo. Lo que haría más atractivo que aquellos dominicanos que ven algunas actividades poco atractivas económicamente se sumen. Precisamente, pero los empresarios prefieren decir, no, que el dominicano es vago y no le gusta trabajar. No, no es que no es vago, es que ustedes no quieren pagar. Porque ¿por qué quieren ahora traer inmigrantes de aquel lado? Porque lo van a traer igual. Yo quiero 100, yo quiero 20, yo quiero 30. Con la misma situación que tienen ahora y vamos a seguir llenando el país de inmigrantes indocumentados. No. No, y tirándolo a los hospitales, sí, tirándolo a las escuelas y también dejándonos un pasivo de inseguridad. Sí, vamos a explicar algo ahí también, qué bueno que nuestro auditorio lo sepa. A veces dicen, no, sí, yo prefiero en el haitiano porque tiene un salario más bajo. Ellos le pagan lo mismo a los empleados, a los haitianos y a los dominicanos le pagan lo mismo a la obra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú contratas a un dominicano, hay un salario que no se ve, que es el de la compensación, de la seguridad social, las AFP también, todo eso. todo. Ese es un salario que no es más pequeño, es igual o parecido al que tú estás pagando en físico, que esa es la previsión. ¿Qué es lo que pasa? Con el inmigrante indocumentado tú no tienes que pagar ese, tú le pagas nada más el físico, el que tú le estás pagando ahí. Entonces, está precarizando la mano de obra y está dañando la institucionalidad, porque entonces ese salario no es que no se paga, lo pagamos tú y yo con nuestros impuestos, porque cuando ese obrero se enferma, va a la salud pública a buscar atención y se la dan, pero alguien la paga, tú y yo con los impuestos. Cuando hay cualquier asunto de seguridad, es con los impuestos nuestros que se pagan a los agentes de seguridad que tienen que buscar o protegerle. Y paradójicamente le quieren arrebatar la cesantía al pueblo dominicano para ponernos a todos en esa misma condición que tienen ellos con el extranjero. Por suerte dijeron que ya, que por no lo van a tocar. ya van a soltar ese tema. Que es un problema, eso encendía el país. Claro, por eso son derechos adquiridos. Claro, entonces, pero por eso mismo que lo quieren. Por eso mismo que desean, porque ya ellos ese modelo de negocio, con esa mano de obra extranjera, que a ellos le da tantos beneficios, es el que ellos quieren y es el que ellos quieren empujar a la sociedad dominicana. Una ilustración, tú vas a hacer una pared de 2 metros, qué sé yo, 2 metros ahí, cortica. Tú necesitas cemento, bloc, varilla y agregados. Cada material de eso tiene un precio, pero tú necesitas mano de obra. Sí. Cada uno de esos tiene un precio, esos 4 elementos. Tú no piensas que si vale 800 pesos, por decir un número de funda de cemento, te la van a dar en 400. Tú sabes que 800. Claro. Pues cojollo, la mano de obra que está allí, que tiene un valor, qué sé yo, de 1,000, tú no puedes querer tener en 200. Ah, no, que me encarece la obra. No, pero es que 1,000. Por ejemplo, 100,000 es un elemento igual que todo lo otro. Claro que sí. Entonces, di que te bajen los otros. Es muy fácil. Entonces, ellos han hecho
fortunas sobre destruir la institucionalidad dominicana y los gobiernos no pueden con esos sectores. O sea, si se cruzan de brazos, por eso es que astutamente el presidente Luis Abinader ha buscado la opinión de los expresidentes. Porque si él se enfrenta solo a eso, le implosionan el país. Los empresarios, con esos expresidentes, le implosionan el país. Sí. Acuérdate que dentro del mismo gobierno el presidente tiene gente que no piensan como él. Hay gente que han dicho que no, que hace falta la mano de obra. Es cierto, hace falta, pero como está planteando el gobierno dominicano en su conjunto y como demanda la sociedad dominicana y como están diciendo los organismos de la sociedad civil que están nacionalistas, que están protestando, con regulaciones como dijimos. Necesitamos 200,000 mano de obra extranjera, la contratamos allá en Haití, pero tiene que venir con su contrato de allá aquí, contratado por los empresarios dominicanos, igualito que como contratarían un dominicano, para que la mano de obra no se deprima y para que el dominicano encuentre atractivo enrolarse en el sector productivo y no piense primero que todo en agarrar una yola y lanzarse del país. Pero fíjate, si eso es tal cual como tú lo estás describiendo, que en las últimas semanas yo que recibo los boletines del Ministerio de Trabajo, donde se está ofertando los anuncios en la provincia de la Altagracia, lo que me confirmó también un regidor que está instalado allí de la Fuerza del Pueblo, es que se ha incrementado la oferta laboral hacia los dominicanos y que se han mejorado las condiciones y que muchos que habían abandonado Bávaro, Higüey, la provincia de la Altagracia, están regresando. Sí. Entonces eso es lo que queremos, que haya condiciones. Pero por eso salimos nosotros entre los países de Latinoamérica con el sueldo por debajo de deprimido, sí, con un sueldo que no cubre una canasta familiar. ¿Por qué? Porque el empresario lo que quiere es condiciones de explotación humana y encuentra en muchas personas dentro de los medios de comunicación del país sus aliados perfectos, porque quieren darle a esta situación un tinte de racismo que no tiene. Entonces, estos que le sirven a esa oligarquía de peones, que sepan ellos que muchos de ellos le han matado incluso esos haitianos familiares y que prefieren callar porque lo han tenido dentro de sus propiedades, porque muchos de ellos también, en el caso de uno ahí del PLD que anda por ahí hablando muchísimo, desgraciadamente un haitiano ilegal le mató a su mamá, que la dejó bajo su cuidado y por poco le mata a su padre y no son capaces de abrir la boca y de estar conscientes de lo que nosotros estamos enfrentando. Y no es que todos sean violentos, no es que todos sean malos, pero tenemos que organizarnos como sociedad para que no nos pase lo mismo que le pasó a ellos. Eso es así. Mira, ayer me llamó un amigo de Nisibón, allá en Higüey, y él me decía, una queja, que es bueno que me acordara de eso ahora, a las autoridades. Él alababa el trabajo que hizo la Dirección de Migración en Bávaro, en Matamosquito y en Frusa, toda esa zona. Pero él me informó ayer, Mártir González, un compañero de estudio de niño. Decía, Alfredo, lo sacaron todo de allá, pero lo que no deportaron, cogieron para acá y están aquí en Nisibón. Yo tengo apartamento y yo no le alquilo a haitianos, yo no le alquilo. Me dijo, no es por racismo ni por nada, sino que no le alquilo porque no podemos estar facilitando esa inmigración descontrolada. Pero aquí están, tú vas a la escuela y una escuela que la cuidamos nosotros, ahora mismo le pintaron banderas haitianas. Yo lo vi ese video. Sí. Y ayer me lo envió una persona que trabaja en un hotel que fui hace poco. No voy a identificar la cadena para que no tengan problemas, porque también él me advertía de muchas de esas cosas. Y él me enseñó ese video. Sí, él me mandó el video lo grabó. De una escuela poniéndole que eso es Haití. Eso en la laguna de Nisibón, en el Peñón de la laguna de Nisibón. Quien grabó el video se llama Mariano Brito, que tiene un espacio de la televisión local de allá. Y Mártir es una persona de Nisibón, un líder comunitario y empresario. Y él me llamó ayer y me mandó el video y yo lo vi todo, pues yo conozco la escuela, conozco a la profesora que está hablando, es la esposa de mi amigo